Entonces, primero les voy a comentar, recuerden que estamos en clases de biología correspondientes al ciclo 4, lo que es grados octavo y noveno, ¿listo? Ya hay personas que se continúan equivocando de clase, entonces para que lo tengamos claro, estamos en clase de biología, cursos octavo y noveno, ¿listo? Entonces, ustedes recibieron la semana pasada la guía para desarrollar durante esta semana, ¿cierto? Esta guía abordaba diferentes conceptos y diferentes partes de la célula, que hoy especialmente vamos a profundizar un poquito en ello, siempre como es del día. ¿Listo? Si llegan a tener alguna duda, pregunta, inquietud respecto a alguna temática que se esté abordando, siempre levantamos la mano o participamos y planteamos nuestra duda. ¿Listo? Recuerden que su duda puede ser la duda de los otros también. Entonces, Profe, yo tengo una preguntita, qué pena interrumpirlo. vale, dime. Yo soy nueva, pero pues la verdad estoy muy perdida porque pues la verdad yo según estoy cursando el sexto y séptimo, Entonces estás en la clase de biología que que no es. no, pero mentiras, mentiras, mentiras. Sí. Sí, porque ahorita estamos trabajando solamente bajo dos ciclos, que es ciclo 4, que sería en el que estarías matriculada, y el ciclo 5, que ya Sí. es para los grandes grandes. Entonces, sí, este es el lugar en donde tienes que estar. ¿Listo? Ah, bueno, bueno, profe. No te afanes que sí, sí es este. O sea, desde que no estés matriculada para 11, esta es la clase donde debes estar. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Bueno. Dale. Entonces, bueno, estamos en la clase de biología para que lo tengan presente y ya que eres nueva también, de paso aprovecho, están en la página del colegio, se están cargando lo que son los videos de las clases pasadas. Esta, si mal no estoy, es la tercera clase virtual que tenemos o la segunda. No, la tercera. ¿Sí? Esta es la tercera, entonces, pues Sí, solamente están los videos de las otras dos anteriores y el material que hemos venido trabajando. ¿Listo? Aparte, varios de ustedes también han enviado las actividades correspondientes a las clases pasadas. No los he podido revisar todos porque siempre son varios y como que se ponen de acuerdo para mandar todos el mismo día. Entonces, pues ahí sí, imposible calificarlos todos. Pero sí he estado revisando algunos. Mi idea es que para la próxima clase que tengamos, pues realizar un semicierre parcial. ¿A qué me refiero? Mirar qué actividades tenemos hasta este momento, porque puede que pase, y ha pasado que, por ejemplo, escribieron el correo mal y han estado enviándole las tareas a otras personas. Entonces ahí miramos como, uy, no, corrijamos porque no tengo la tarea, envíela de nuevo a este correo. O hay casos de personas que también continuamos aprendiendo a utilizar estos medios digitales y cuando me envían el correo me ponen como, buenos días, buenas tardes, buenas noches, envío la tarea y en el correo no mandan nada. Entonces, o se les olvida cargar la imagen, o no la están pudiendo cargar bien, o de pronto la cargan y la eliminan. Entonces, como que miremos, es como, uy, sí, usted me mandó el correo, pero en el correo no había nada. Entonces, para que los volvamos a enviar y miremos a ver qué es lo que está pasando. La próxima semana les voy a dar así como el reporte parcial. También porque ya estamos llegando casi a la mitad del semestre. Recordemos que el semestre está formado por 16 semanas y esta es nuestra semana 6. La siguiente que ustedes no tienen clase conmigo, sino trabajan la guía es la 7 y nos veríamos en la semana 8, ¿listo? Que sería básicamente como el ombliguito del semestre. Entonces, como que es importante ir mirando el proceso periódicamente, porque si no llegamos hasta final de periodo y tenemos un reguero de cosas que nada que hacer. Y terminan complicándose ustedes, terminan complicándome yo, se nos vuelve un problema mayor, ¿listo? Recordemos también que trabajamos en dos momentos. Vamos en una primera parte de 10 a 10 y media. A las 10 y media yo termino la llamada y tan pronto la termine, vuelven a ingresar, porque recordemos que la licencia del programa solamente nos permite 40 minutos de clase, entonces cortamos de 30 en 30. Volvemos a las 10 y terminamos a las 10 y media, a las 10 y media volvemos y vamos de largo hasta las 11. ¿Listo? ¿Cómo es nuestra metodología de trabajo? Vamos a revisar la guía que ustedes tenían para trabajar esta semana, mirar en qué están teniendo dificultades, qué no entendieron, profundizar un poquito, ¿listo? Desde el diálogo, ¿listo? Porque se supone que ya el material escrito, pues ustedes lo tienen, entonces hoy no nos vamos a centrar mucho en escribir, sino en dialogar sobre estas temáticas que tenemos que abordar, ¿listo? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud antes de iniciar? Asumo que no. no.
¿Me confirman, porfa, cuando vean mi pantalla? Cuando vean mi pantalla, porfa, me avisan. Ya se ve. ¿Todos Ya, ven? perfecto. Listo, perfecto. Esta es la guía que ustedes recibieron para desarrollar esta semana, ¿cierto? La recibieron la semana pasada para desarrollarla esta semana, más o menos. Siempre es bueno llevar el control en qué semana estamos. ¿Listo? Esta fue la guía de la semana antepasada, de la semana pasada, que fue la semana 5. Esta es nuestra clase, semana 6. La otra semana reciben la guía de la semana 7. ¿Listo? Y tenemos el tema que son los tipos de células. ¿Listo? Recordemos que la clase pasada hablamos sobre la teoría celular y hablamos sobre los tres componentes básicos que realiza una célula, que cuáles son. ¿Me los recuerdan, porfa, que se me olvidaron? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? La clase pasada hablamos de que la célula debía cumplir tres funciones necesarias para ser una célula. ¿Cuáles eran esas? Núcleo, ¿sí? No, esas son las partes. ¿Qué debe hacer una célula para ser una célula? Ah, Se tiene que alimentar. Ahí les doy la primera. ¿Qué otra? Se dividen, profe, Se forman reproducen, más ¿cierto? células. Nos falta una. ¿Cuál nos falta? Y no les creo que ya se les olvidó. Recuerden que para que una célula sea célula debe cumplir tres funciones básicas. La nutrición, que está relacionada con el acto de alimentarse, la relación, que es el trabajo en equipo junto con otras células, y la reproducción, que es ese proceso en el que la célula transmite su herencia genética a otras células que cumplan su nueva función cuando ésta muere. ¿Listo? Porque recordemos que las células de por sí cumplen como nuestro mismo destino. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Hay algunas que no se reproducen, como hay algunas que no mueren, ¿cierto? ¿Cuáles son las células que no se mueren? Niños, Vegetales, creo, ¿no? no. ¿Cuáles son las células que dicen, uy, esa célula no se muere? ¿Ni idea? Las del mar. El No, mar pero no tiene células. No, ni idea. Perdidos, no se acuerdan. Digan que no se acuerdan y ya. no sé, profe, no me acuerdo. no me Eso acuerdo, ya. profe. No no están en la obligación tampoco de saberlo todo. Se supone que este espacio es para que aprendamos. Entonces, si no saben, pues no sé qué más puedo hacer. Resulta que todas las células nacen, crecen, se reproducen y mueren. Todas. Pero hay algunas rebeldes que rompen este ciclo y no se mueren. Entonces estas células nacen, crecen, se reproducen y se reproducen y se reproducen y se reproducen y se reproducen. Esto es lo que nosotros conocemos como tumores. Un tumor es básicamente una cantidad de células que no mueren y que solamente se reproducen, ocupando espacios que no deberían. Muchos de estos tumores nosotros también los conocemos como, ¿cómo se llama esa enfermedad? ¿Cáncer? Cáncer. Nosotros decimos que es cáncer cuando hay una cantidad de células que se reproducen en el cuerpo, pero que no mueren. Y por lo tanto empiezan a ocupar espacios que no deberían, ¿cierto? Es como si ustedes empezaran a acumular cajitas en su casa y se acumulan y se acumulan y se acumulan. Va a llegar un punto en el que no hay espacio para todas y tiene que empezar a botar algunas o a pensar cuáles son más importantes. En el caso del cáncer, estas células se creen las más importantes y por lo tanto empiezan a quitarle espacio a otras células importantes. Por ejemplo, las células del corazón. Pueden generarse todo este tipo de masas que empiezan a afectar las venas, las arterias, los nervios y por lo tanto afectan las funciones sistémicas del cuerpo, ¿cierto? Eso es lo que es el cáncer, células que no se mueren. Entonces, por ejemplo, cuando dicen, uy, no, cáncer, le toca radioterapia, es decir, utilizar láser para matar esas células. No, le toca cirugía, entonces le estirpan esas células. No, ¿cómo es que se llama la otra? ¿Cómo se llama la otra cuando les inyectan el medicamento? Eh,
Ahí, se me fue la paloma, ¿no se acuerdan? Cuando una persona le da cáncer, ¿qué lo mandan a hacer? Terapia, profe. Quimioterapia, ¿cierto? Quimioterapia es básicamente una terapia donde se utilizan medicamentos químicos, ¿cierto? Pero si uno va al médico y le dice, uy, doctor, es que me duele la barriguita, tengo gastritis, pues le manda pasticas, ¿cierto? Y la pasta se demora por ahí entre 2, entre 4, entre 5 horas, ¿cierto? En el caso de la quimioterapia, no sé si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de ver cómo es ese proceso. ¿Alguien lo ha visto? No, profe. ¿No? No, señor. No, listo. Pero si han visto, por ejemplo, cuando le ponen suero a las personas, ¿sí? Sí. Sí, Que le profe. colocan Profe. su bolsita, se la cuelgan y le colocan el catéter en la manito y de una vez, pues básicamente eso hacen en una quimioterapia, sino que no le inyectan suero, sino que le inyectan todos los químicos que normalmente una persona se comería en pasticas o en jarabes, no, se los meten directo a sangre. ¿Para qué? Para que ataque de forma más directa y efectiva la célula cancerígena, ¿cierto? Recordemos que dependiendo de dónde se esté desarrollando el cáncer, tenemos situaciones de más gravedad como situaciones más simples, ¿cierto? Por ejemplo, ¿sabemos cuál es uno de los cánceres más agresivos? Cáncer de mama, ¿no? No, Uno de En los el más estómago. agresivos es el que nosotros conocemos como leucemia. ¿Qué es la leucemia? cáncer en la sangre, algo así. Exactamente. ¿Por qué? Porque normalmente si alguien le dice, uy, es que le dio cáncer a un hueso, listo, se sabe dónde está ese hueso, se sabe a dónde se tiene que distribuir la radioterapia o en el peor de los casos, en dónde se tiene que amputar. En el caso de la leucemia, como es cáncer a la sangre corre por absolutamente todo el cuerpo. E identificar en dónde se están reproduciendo estas células cancerígenas es muy complicado. Y a su vez, estas empiezan a reproducir y a regarse a otras partes del cuerpo. Entonces es uno de los que más rápido se riega por lo mismo. Pasa por todo el cuerpo, ¿cierto? Como cuando hablamos ahorita de coronavirus. Ay, ¿dónde se aloja el coronavirus? En la garganta. Y si no se lo cuidan, entonces de la garganta se baja a los pulmones. ¿Cierto? Él tiene la facilidad de moverse, pero siempre tarda un poquito, por decirlo así. En el caso de la leucemia, como corre por sangre, pues el contagio al resto del cuerpo es mayor. ¿Listo? Toda esta pequeña introducción es para conocer cómo va a ser nuestra metodología de trabajo. ¿Qué decimos acá? Esperando que todos se encuentren bien, las instrucciones para el desarrollo del trabajo de esta semana. Entonces, primero, adjunto se encuentra el material teórico para que por favor lo lean y anoten todas las dudas o preguntas que tengan para desarrollarlas en la clase de la próxima semana, es decir, hoy. De esa lectura que ustedes deben realizar, tienen que responder estas 5 preguntitas, ¿listo? Que abordan principalmente los tipos de células. Primera cosa que debemos tener claro, ¿cuántos tipos de células podemos tener? Tenemos 2 categorías grandes. Una son las células procariotas y otras son las células eucariotas. Pero dentro de esta clasificación se resaltan 2 muy importantes, que son las células animales y las células vegetales. ¿Listo? Entonces, si me hablan de 2 categorías grandes, ¿cierto? Solamente tendríamos eucariotas, procariotas, que ya las vamos a ver. Esperen que ahora no sé por qué no carga esto. Ay, ¿qué pasó? Despierta, amiguito. Espérenme que no sé qué le pasó. No. Espérenme. Vuelvo a cargar la página mientras. Listo. Entonces, tenemos 2 tipos de células que van a ser las procariotas y las eucariotas. Esas son las palabras con las que principalmente se identifica cualquier tipo de contenido, cualquier tipo de libro. Siempre que habla de células, inicia o arranca con estas 2 grandes categorías. Un segundito. De estas 2 podemos encontrar lo que nosotros conoceríamos también como células animales o células vegetales. ¿Listo? Espérenme que ya está cargando otra vez el archivo. Ya. ¿Ya están viendo nuevamente mi pantalla? ¿Sí? Es- Sí, pero aún todavía no Ya. sale nada, profe. Ya, ya. está. Listo, gracias. Entonces, siempre vamos a recordar que tenemos estos 2 tipos antiguos, como los más viejos, por decirlo así, la clasificación más grande, pero también tenemos lo que son las células animales y las células vegetales. Entonces, la teoría
la lectura empezaba aquí y decíamos, existen dos tipos diferentes fundamentales de células, procariotas y eucariotas. La primera que siempre vamos a ver son las células procariotas. ¿Y qué nos dicen? Se llama procariotas a las células sin núcleo celular definido, es decir, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Primera pregunta, ¿qué es el material genético? ¿Quién me recuerda qué es eso de material genético? El ADN, profe. ¿El qué? El ADN. Muy bien, el ADN. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar nuestro ADN? En la sangre, creo. En la sangre. en un cabello, Ujú. ¿no? ¿Dónde En la más? saliva. Exacto. ¿Dónde más? La saliva. ¿Dónde más? Los mocos. Exactamente. Sí, En la sí, es como mucosa, entre el cuerpo. en todo el cuerpo. Básicamente, todo lugar que tenga una célula contiene material genético. Y todas y cada una de nuestras células contienen nuestro material genético. Ah, pero es que ya habíamos dicho que las células son diferentes, que la célula del corazón es diferente a la célula del cabello. Sí, son diferentes en términos de su función, pero contienen la misma estructura y el mismo material genético. ¿Listo? Cuando hablamos del citoplasma, es la otra clase vamos a profundizar en las partes de la célula. Este citoplasma es como la principal, o sea, tenemos la célula y la célula está rodeada por una membrana, pero dentro de ella nosotros decimos, nosotros tenemos huesos que nos dan soporte al cuerpo. Las células no, ellas tienen un líquido gelatinoso que se llama citoplasma. ¿Listo? Las células procariotas estructuralmente son las más simples y pequeñas. ¿Qué significa esto de que sean las más simples y pequeñas? Que de por sí la célula eucariota es la más antigua, la más vieja, es la más sencilla que uno puede encontrar, ¿cierto? Por ejemplo, si yo a ustedes les digo, voy a hacer huevos batidos, ¿con qué lo bato? ¿Con qué bato los huevos? Con un tenedor. Con un tenedor, ¿cierto? ¿Con una Digamos que el cuchara? tenedor sería la estructura más simple y más básica para batir unos huevos. Pero si yo quiero mejorarlo, entonces no. Tengo ahora una batidora. Ya tengo una batidora eléctrica que va calentando los huevos porque la pinza se calienta. Tengo una batidora eléctrica que calienta los huevos y les va echando sal. Tengo una batidora eléctrica que los calienta, les echa sal y una cantidad de cosas que vuelven el dispositivo más complejo, ¿cierto? Pero si yo quiero pensar en una cosa muy, muy básica, el tenedor. Entonces, si yo pienso en un modelo celular muy, 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 muy básico, van a ser estas células procariotas. A partir de ellas se representan diferentes procesos de evolución que se desarrollan células más complejas. Pero la más antigua y la más básica y la más fácil, la procariota. ¿Listo? Eso lo debemos tener muy, 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 muy claro. ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? No, profe. Listo. No, señor. Como toda célula, están delimitadas por una membrana plasmática, ¿cierto? Siempre que nosotros hablemos de células también vamos a asociarlos a nuestro propio cuerpo, como si fueran partecitas, como si fuéramos individuos más chiquiticos, igualíticos a nosotros para poder tener un mejor entendimiento. Aquí nos dicen, está delimitado por una membrana plasmática. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué delimita su cuerpo, cierto? Por ejemplo, si se acuestan 10 personas juntas en una misma cama, ¿qué delimita dónde comienza el cuerpo de una y dónde termina el cuerpo de esa persona? ¿Cuál sería ese límite? ¿Cómo así, profe? Sí, como así, profe. Por ejemplo, si están 10 personas acostadas, ¿cómo se sabe dónde comienza el cuerpo de una y dónde termina el cuerpo de otra? Pues de la cabeza hasta los pies, ¿no? Sí, pero ¿cuál es como nuestro empaque, por decirlo así? De la forma en cómo se acomoda, profe, ¿no? La cobija. La piel. La piel. La Ah, piel, ¿cierto? No es lo mismo que yo les entregue a ustedes 10 bultos de arroz y les digo, aquí hay 1000 libras de arroz, por ejemplo, a que cada libra esté separada en una bolsita, ¿cierto? La podemos ver mejor. En ese caso, nuestro límite es nuestra piel. Lo que nos demarca, lo que nos delimita es nuestra piel. En las células, pues es su membrana plasmática, ¿listo? Que contiene pliegues interiores, ¿listo? Y algunos de los cuales se denominan laminillas. Esto más un término estructural, ¿listo?
y otros se denominan mesosoma. Y esta está relacionada con la división celular. Este tema de división celular lo vamos a ver un poquito después. Yo creo que en en un mes estamos viendo lo que es la división celular. ¿Listo? Las células procariotas por fuera de la membrana están rodeadas por una pared celular que les brinda protección, ¿cierto? El interior de la célula se denomina citoplasma, como ese líquido gelatinoso. En el centro es posible hallar una región más densa llamada nucleoide donde se encuentra el material genético ADN. ¿Listo? Es decir, que el ADN no está separado del resto del citoplasma y está asociado al mesosoma. ¿Por qué? Porque el ADN se tiene que reproducir, ¿cierto? No es que yo digo, la célula tiene ADN y cuando se reproduce le da un poquito de ADN a la otra. No. La célula cuando se va a reproducir crea una copia de sí misma, de su material genético, y se lo da a la otra célula. ¿Listo? Ya después vamos a hablar de cómo se realiza este proceso. En el citoplasma también hay ribosomas, que son estructuras que tienen la función de fabricar proteínas. Ya después vamos a ir viendo cuál es la importancia de estas proteínas. ¿Listo? Estas pueden estar libres o pueden formar conjuntos denominados polirribosomas. ¿Cierto? ¿Qué significa? Un ribosoma solito produce proteínas. Si estas proteínas son más densas, estamos hablando de polirribosomas. ¿Listo? Las células procariotas pueden tener diferentes estructuras que les permiten la locomoción, como por ejemplo las cilias, que parecen pelitos o flagelos, este tipo de lineecitas, ¿cierto? Pero básicamente esta es la estructura de una célula eucariota. Un círculo gelatinoso con una cantidad de ADN dentro y una estructura de pared que la encierra, ¿cierto? Fácil o difícil hasta ahí. Fácil. Fácil. Pero aquí hablamos ya ahora de un tipo de célula más compleja y que es como la hermanita menor, que son las células eucariotas. Recordemos que cuando hablamos de procariota va a ser siempre la célula más básica, la célula más fácil, la célula más antigua, aquella que no tiene núcleo. ¿Listo? Aquí para el caso de la célula eucariota decimos, se llama célula eucariota a la célula que tiene un núcleo definido gracias a una membrana nuclear, donde contiene su material hereditario. ¿Cómo le decimos también a este material hereditario? ¿Cómo se llama ese material hereditario? Genética. No, ya antes lo habíamos dicho. ¿Cómo se llama ese material ADN. hereditario? ADN, ¿cierto? Material hereditario, material genético, herencia genética, todo eso es ADN. ¿Listo? Las células eucariotas tienen un modelo de organización mucho más complejo que las procariotas. Aquí entramos en el ejemplo del tenedor. El tenedor me sirve para batir huevos, pero ahora yo puedo utilizar una batidora eléctrica que se mueva sola, que los cocine, que los sirva y les eche sal, ¿cierto? Su tamaño es mucho mayor y en el citoplasma es posible encontrar un conjunto de estructuras celulares que cumplen diferentes funciones y en conjunto se denominan organelos celulares, ¿cierto? Esto ya lo vamos a profundizar la próxima semana, que es esto de los organelos, pero básicamente, ¿qué es? La procariota, que es la más básica, su sistema es muy, muy básico. Tiene ahí apenas un organito que le permite producir proteínas y listo. Ahora la célula eucariota ya incluye un organelo especial para la reproducción, un organelo especial para la respiración, un organelo especial para la eliminación de desechos y una cantidad de cosas que hacen esta célula más compleja en su entendimiento, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que los carros, y en películas o de pronto en paseos de olla también, cuando el carro se calienta, ¿cierto? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Quién me cuenta qué le pasa a un carro cuando se calienta? ¿No anda más? Llevará. ¿Llevará? Se vara y empieza a botar humo por todo lado y ahí sale el papá y le dice, ¿por qué no le echaron qué? Agua. Agua, ¿cierto? Entonces decimos, uy, es que los carros para que funcionen bien necesitan agua porque el agua se encarga como de refrigerarlos, ¿cierto? Y uno dice, uy, no le eché agua, el nivel de agua se le bajó. Ah, cagada, ¿no? ¿Cierto? Sí. Pero, ¿ustedes conocen los Volkswagen Escarabajo? Oigan, ¿Cómo? Sí, ¿conocen los los que Volkswagen tienen el motor Escarabajo? atrás. Que funcionan con agua. Dime. Ellos no necesitan agua para refrigerar. Que ellos no necesitan agua para refrigerar. Exacto, imagínense,
todos los carros que nosotros vemos necesitan agua o incluso ya la han avanzado a un líquido refrigerante que es yo no sé qué, que una cosa que la otra, pero en su modelo básico era el agua. Pero en su modelo más básico y simple, pues ni agua tenían. ¿Y ustedes han visto el motor de un escarabajo? No. ¿No? Bueno, cuando puedan, le echan una miradita. Recordemos que estos carros tienen los motores, es atrás, no tienen adelante, y aparte es una cosita de nada. Uno lo compara con el motor de cualquier otro carro y es una cosita chiquitica, chiquitica, chiquitica. Y básicamente es lo mismo, porque tiene un sistema menos complejo que los modelos que le siguen después, ¿cierto? Recordemos que el escarabajo, si mal no estoy, es del 1950, si mal no estoy. Entonces, imagínense, su modelo era muy, muy básico, ¿cierto? ¿Perdón? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Listo, niños. Llegamos a la primera mitad de la clase. Porfa, voy a terminar la llamada a las 10:32. Tienen estos 2 minuticos para escribir su nombre completo en el chat para tomar asistencia. ¿Listo? A las 10:32 termino la llamada. Tan pronto se cuelgue, ustedes vuelven a ingresar. ¿Listo? ¿En dónde, profe? En ¿En el dónde chat escribimos? van a escribir su nombre. En la parte de Ah, bueno. abajo les aparece la opción que dice chat. Ahí van a escribir su nombre completo, por favor. Es que a mí no me gusta el apellido de mi papá. Lo siento, pero es que si usted se llama así no es mi culpa, porque hay casos de personas que me mandan los trabajos con el segundo apellido y me ponen a padecer mientras los busco y yo, pero no los encuentro. Ahí me toca ya, me preguntan, me dicen, no, es que se llama así. Entonces, si no les gusta su segundo apellido, su primer apellido, no se afanen, no se puede llamar por su primer apellido, pero póngalo porque no es que así es como aparece en la lista. Un minutico y cuelgo la llamada. Tan pronto la cuelgue, vuelven, ¿no? Porque es que ya me ha pasado que se van y como, ay, colgó, es que se acabó la clase. No, les voy a aclarar y les vuelvo a decir, vuelven a la llamada. ¿Falta alguien? ¿No responden? O sea que no falta nadie más.